Hace algunos años, un pastor fue invitado a enseñar a un grupo de líderes cristianos en China. En una reunión secreta, en una habitación pequeña, sin ventanas, donde más de 20 creyentes se sentaban en el suelo, estudiando la palabra de Dios, escuchando con atención las Escrituras, tomando notas, estando en un lugar apartado para poder no ser descubiertos por las autoridades. El pastor repartió algunas Biblias, pero no había suficientes para todos. Entonces notó que una mujer le pasó la suya a otra persona. Y esto le llamó mucho la atención a este pastor. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó. Ella respondió: porque ya memoricé todo Primera de Pedro. Lo aprendí en prisión. El pastor, sorprendido, le preguntó cómo había logrado esto. Bueno, ella le explicó que cuando estaba encarcelada, otros creyentes escribían versículos en papeles pequeños y se los iban pasando para poder memorizar las Escrituras. Lo memorizaba rápido, dijo ella, porque sabía que me los quitarían. Cuando terminó esta conversación, el pastor les preguntó cómo podía orar por ellos, por este grupo. Uno respondió: ora para que algún día podamos ser como ustedes. Tener la libertad de reunirnos abiertamente, tener muchas Biblias. El pastor, conmovido hasta las lágrimas, dijo lo siguiente: no oraré por eso. Ustedes se levantan a las 4 de la mañana para estudiar la Biblia. Han memorizado libros enteros de la Biblia en prisión. Allá nosotros tenemos muchas Biblias, pero poca hambre. ¿Te sientes identificado con eso? Mis amados hermanos, esta expresión nos confronta. Nosotros tenemos muchas Biblias, muchas versiones, muchas aplicaciones, muchos recursos, pero algo nos falta. Nos falta hambre por la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe a cristianos que están padeciendo por su fe. Y en medio del sufrimiento, ¿cuál va a ser su manera de animar, alentar, estimular? No va a ser una palabra motivacional necesariamente. El apóstol Pedro les va a animar a abrazar la palabra de Dios en medio del dolor. Las palabras del apóstol Pedro son: aférrense, deseen, abracen la palabra de Dios en los momentos difíciles en los cuales ustedes están, tormentas en su vida. Es por eso, mis queridos, que el tema que en esta tarde vamos a considerar es: abraza la palabra en medio del dolor. Nosotros tenemos muchas comodidades probablemente para estudiar la palabra de Dios, pero el apóstol Pedro en este pasaje va a hablar acerca de la importancia de que un hijo de Dios abrace, anhele, tenga hambre, pasión por la palabra en medio del dolor, tal como estos cristianos en esas circunstancias en las cuales vivían. Abraza la palabra en medio del dolor. Y quiero invitarle a abrir su Biblia conmigo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Y vamos a considerar junto esta porción, ya comenzando el capítulo 2. Hemos ya finalizado la semana pasada el capítulo 1. Hoy nos adentramos al capítulo 2 y vamos a estar considerando estos primeros 3 versos del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos desde el 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, ¿o no? Es interesante, mis queridos, estamos ya comenzando el capítulo 2 de esta carta, pero el apóstol Pedro ha seguido con el mismo tema. ¿Cuál ha sido el tema del apóstol Pedro? Quiere mostrarnos en esta primera gran sección de su carta, mostrarnos la gracia de Dios en la salvación. Recuerde usted que el apóstol Pedro está animando a creyentes que están padeciendo por su fe, que están siendo perseguidos injustamente por el Imperio Romano. Nerón los había culpado de causar un incendio en Roma, de lo cual ellos no eran culpables. Esto nos muestra el capítulo 1, versos 1 y 2, que ellos habían sido dispersados, perseguidos por el Ponto, por distintos lugares en sus alrededores, estaban lejos de su patria y estaban sufriendo, y debemos agregar injustamente, solamente por el hecho de ser cristianos. En este contexto, el apóstol Pedro, en esta primera gran sección, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 10, nos va a hablar acerca de que la gracia de Dios ha estado presente en sus vidas a través de la salvación.
No olviden, dice el apóstol Pedro, que ustedes, los que están padeciendo, han recibido algo por gracia de Dios que es mucho más grande que el sufrimiento que hoy padecen. Dios ha mostrado su gracia en su vida y los ha rescatado. Si usted recuerda conmigo, hasta el verso 12, solamente el apóstol Pedro en el capítulo 1 estaba informando acerca de esta salvación. Pero desde el verso 13 del capítulo 1 va a cambiar un poco el tono y el apóstol Pedro va a mostrarles que esta salvación se vive de manera práctica en la vida del cristiano. Recuerda usted que acá el apóstol Pedro nos va a mostrar cómo la vida práctica debe reflejarse hacia otros, cómo nuestra posición en Cristo debe reflejarse hacia las otras personas. En primer lugar, hemos observado desde el verso 13 al 16 que debe reflejarse a través de nuestra santidad. Hemos sido salvados no para vivir como este mundo. Hemos sido salvados para ser santo como aquel que nos llamó, que es santo. En segundo lugar, hemos sido llamados a tener un temor de Dios. Recuerde usted que el Hijo de Dios tiene una relación filial con Dios como Padre y observamos en el verso 17 que tenemos el privilegio de invocar a Dios por Padre. Eso lo vamos a observar capítulo 1, versos del 17 al 21. La sección que consideramos la semana pasada nos muestra de que esta salvación, la posición en Cristo se debe reflejar necesariamente. Si hay un temor hacia Dios como Padre, debe haber un amor horizontal hacia nuestros hermanos. Y eso es lo que estuvimos considerando en los versos del 22 al 25. Pero acá el capítulo 2, versos del 1 al 3, va a comenzar hablando de algo interesante, mis amados. En medio de las circunstancias difíciles, un creyente se aferra con pasión a la palabra de Dios. Este texto nos dice desead, y ahí está el énfasis de este pasaje. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora bien, hay dos cosas que no podemos pasar por alto al considerar este texto. En primer lugar, es que el énfasis está puesto en desear la palabra. No sé si le llamó la atención eso. El apóstol Pedro no nos está mandando a memorizar la palabra. El apóstol Pedro no nos está mandando a estudiar la palabra y ni siquiera nos está mandando a leer la palabra. Nos está hablando de algo diferente. Nos está mandando a desearla, a anhelarla, a ser hambrientos por la palabra de Dios. En otras palabras, no tiene que ver con algo que yo hago, sino con algo que yo amo. No tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con mis emociones. Esta palabra desear es muy intensa en el texto original. De hecho, esta misma palabra en el Nuevo Testamento se utiliza en muchos contextos que tiene que ver con un deseo intenso, un deseo insaciable. Si observamos en algunos pasajes nos daremos cuenta que se utiliza para hablar del fuerte deseo entre cónyuges. Se utiliza para hablar de un hambre extrema. Habla del anhelo por poder ver a un ser querido que ha partido y de los fuertes deseos por la salvación de alguien inconverso. Intensidad. Pero, como muchos comentaristas dicen, nada de estos deseos se compara al deseo de un bebé por leche. Nada se compara con eso. Es como casi la mayor intensidad que podríamos observar por la comparación que el apóstol Pedro está haciendo. El deseo que habla es sumamente intenso, no solo por el significado de la palabra, sino con aquello con lo cual Pedro lo compara. El deseo intenso de un bebé recién nacido por leche. Ahora bien, esto no quiere decir que les esté hablando a nuevos creyentes. Está hablando de creyentes. Pero todo creyente, todo hijo de Dios debe desear la palabra como un bebé recién nacido. Mis amados hermanos, eso es tan intenso que un bebé que desea leche no le interesan los juguetes que están alrededor, no le interesan el abrazo de papá y mamá, ni mucho menos le interesa la decoración que sus padres colocaron en su pieza. Él quiere leche. Lo único que le interesa es la leche. Es interesante que en la palabra de Dios en muchas ocasiones se nos habla acerca de cómo debe ser ese deseo intenso por la palabra. Tú vas a observar en Job 23:12 que él va a hablar de que guardó la palabra de su boca más que su propia comida. En el Salmo 1:2 nos dice que el salmista dice que en la ley de Dios está su ¿qué? Su delicia. Y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. Un merismo, una figura que nos muestra que en realidad es todo el tiempo deseo tu palabra.
Salmo 19:10 nos habla que deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Nos basta solamente leer el Salmo por excelencia, la oda a la palabra de Dios. En el Salmo 119, el Salmo o el capítulo más extenso de la palabra, que es una oda, un poema a la palabra. Y tú observas este texto y vas a observar a alguien que anhela con fervor la palabra de Dios. Lo que nosotros, mis amados hermanos, con todas nuestras comodidades no hacemos. Porque sí a veces la leemos, sí a veces meditamos en ella, sí a veces la memorizamos, pero aquí habla de desear la palabra. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tú vas a observar este texto y te vas a dar cuenta que este hombre está loco por la palabra. Desea la palabra de Dios, anhela leer la palabra, anhela estar con la palabra, anhela escuchar la palabra, meditar en la palabra. El apóstol Pablo en Romanos 7:22 dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Decía Charles Spurgeon, la palabra de Dios es la comida esencial del alma. El cristiano no puede vivir sin ella. Dale la Biblia y vivirá. Quítasela y morirá de hambre espiritual. Amados hermanos, eso es así. Cuando usted no ha meditado en la palabra de Dios, probablemente durante la semana, cuando usted no ha pasado tiempo con la palabra, poco a poco empieza como a secarse. Pierde vitalidad, hay algo que no está vibrando dentro de usted porque no está con la palabra. La palabra es lo que le da vitalidad a un creyente, a un hijo de Dios. El no tenerla, el no desearla, nos quita esa vitalidad. Thomas Watson, el puritano, escribió, la Biblia es un cofre lleno de joyas celestiales. El que no la valora no conoce su riqueza. Ahora otra cosa interesante que observamos en este texto, no solamente observamos que el énfasis está en el desear, sino también lo segundo que podemos muchas veces pasar por alto es que el apóstol Pedro no ha dejado de hablar de lo que estaba hablando. Es interesante, si tú observas en tu Biblia, dice la palabra del Señor, desechando pues. Ese pues tiene una conexión directa con lo que estaba diciendo al final del capítulo 1. ¿Y qué estaba diciendo al final del capítulo 1? Nos estaba diciendo el apóstol Pedro de que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nosotros hemos sido renacidos. ¿Recuerda usted? Hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pero no solo la palabra de Dios, sino la predicación del evangelio que viene por medio de la palabra de Dios. Y esa palabra es la que tú debes desear. Hay una conexión directa. Termina el verso 25 diciendo, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Eso, mis amados, te debe animar. Por la palabra de Dios tú has recibido nueva vida. Amén. Tú has pasado de muerte a vida. Eso nos dice el texto, has sido renacido. Por lo tanto, esa misma palabra que te ha dado nueva vida, esa misma palabra en la que hoy te puede vivificar, te puede seguir dando vida. Amado hermano, esa es la palabra de Dios. Dice el comentarista Wayne Grudem, habiendo sido regenerados por la palabra, los creyentes deben continuar dependiendo de esa misma palabra para su crecimiento espiritual. La exhortación desear leche espiritual se basa en el hecho de que la palabra ya ha obrado poderosamente en ellos. Mis queridos hermanos, no es ningún secreto, todos nosotros, todo hijo de Dios ya ha visto el milagro de la palabra en su propia vida. Ya ha escuchado el evangelio, ya ha pasado de muerte a vida, por lo tanto ya sabe de primera fuente el poder de la palabra en su vida. ¿Cómo no ha de desearla? ¿Cómo no ha de desear esta leche espiritual que es la palabra de Dios? Ahora, mis queridos, la pregunta natural es, ¿cómo puedo obedecer a un mandamiento que no tiene que ver con algo que debo hacer, sino con algo que debo desear? ¿No le parece extraño eso? ¿Cómo obedecer a un mandamiento que no tiene que ver con nuestras acciones, sino con una emoción? ¿Acaso puedo yo darle una orden a mis emociones para comenzar a sentir algo y desear la palabra? Bueno, mis queridos, lo que nos resta de este sermón va a ser considerar cómo un hijo de Dios realmente puede desarrollar pasión por la palabra que le permita vivir de manera correcta en medio del dolor.
cómo usted y yo, como hijos de Dios, podemos desarrollar una pasión, un amor, un fervor, una intensidad por la palabra. Y ese es mi propósito en este sermón, que usted salga de este lugar deseando un poco más la palabra de Dios. Porque, mis queridos, es la palabra de Dios. Tú y yo debemos desearla. Y es por eso que vamos a considerar en este texto 3 verdades para fortalecer nuestro deseo por la palabra en medio del dolor, en medio de la aflicción, mis queridos. Vamos a observar 3 verdades para fortalecer nuestro deseo por medio de la palabra, nuestro deseo por la palabra de Dios. Y en primer lugar, la primera verdad que consideramos en este texto que nos ayuda a fortalecer nuestro deseo por la palabra es que por ella, por la palabra de Dios, renunciamos a nuestra corrupción. Miren lo que dice la palabra del Señor. Desechando pues, el verso 1, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es interesante, mis queridos, lo primero que el apóstol Pedro va a hacer, va a mostrarnos que a través de la palabra nosotros podemos renunciar a nuestra corrupción. Hemos sido salvos, obviamente, por la predicación de la palabra del Evangelio, como ya he dicho en el verso 25, pero no es ningún secreto para nosotros que seguimos luchando y comenzamos a batallar con distintos pecados. Y es interesante que ¿cómo podemos enfrentar esos pecados? ¿Cómo podemos nosotros lidiar contra esta carne, contra estas pasiones? Bueno, la palabra de Dios. Lo que observamos en este pasaje es lo que muchos teólogos han llamado la dinámica del cambio bíblico. Hay algo que dejar, hay algo que desarrollar, hay algo de lo cual tú debes despojarte y hay algo que tú debes seguir. Tú vas a ver esta misma figura en Colosenses 3, cuando dice haced morir lo terrenal en vosotros. Lo vas a ver en Efesios 4, del 22 al 25, donde dice despojaos, renovaos y vestíos. Eso es básicamente la dinámica bíblica del cambio en nuestra vida. Y lo vamos a observar también en este texto. Desechar algo mientras deseo algo. Esto no necesariamente es consecutivo, sino simultáneo. Esto es como andar en bicicleta. Nosotros obviamente no pensamos un pedal y después el otro. Es algo concomitante, es algo simultáneo. Son dos cosas que van de la mano. Mientras yo paso tiempo con la palabra de Dios, al mismo tiempo estoy desechando las obras de mi carne. Es interesante esa idea de desechar, se aplica muchas veces a sacarse la ropa sucia. Después de un largo día de trabajo, cuando nuestra ropa está obviamente muy sucia, ¿qué es lo que hacemos? Sacarnos, ¿verdad? Lo que queremos es que esa ropa salga. Y esa es la idea. Esa es la idea de desechar, sacar de nuestra vida estas prácticas pecaminosas que se describen en este pasaje. Comienza diciendo el texto, toda malicia. Interesante, mis queridos, porque esta expresión, toda malicia, nos lleva a la idea que el apóstol Pedro no quiere hacer una lista exhaustiva de todos los pecados que puedan existir. Claramente no es eso lo que Pedro está haciendo. De hecho, si tú vas al capítulo 4, versos del 1 en adelante, el apóstol Pedro va a hacer otro listado que tiene que ver con otro tipo de pecados. El apóstol Pedro no está haciendo un listado abundante o determinante acerca de nuestra vida. De hecho, dice toda malicia, y va a repetir toda para el engaño y para las detracciones. Quiere de alguna manera involucrar a distintos pecados. Lo primero que menciona es malicia, una palabra que en general en el Nuevo Testamento incluye toda malicia, todos los tipos de pecados que puedan existir. Lo que nos muestra es que Pedro quiere hablarnos de una amplia gama de pecados, que los limitó a algunas pocas expresiones de pecado, pero él está hablando de toda nuestra malicia. Va a hablar de todo engaño. Literalmente es un término que significa carnada o anzuelo. Habla de toda astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Esta es la misma palabra que se utiliza ahí en Juan capítulo 1, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay algo falso, algo fraudulento. Hipocresía es la palabra que tiene que ver justamente con mostrar una máscara, algo falso hacia los demás, una aparente piedad, una aparente vida consagrada, pero que en el fondo no tiene nada que ver con Dios. Esa es la hipocresía. Fue lo que el Señor denunció de los fariseos allá en Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es ser alguien falso, mostrar acá que yo parece que soy un buen hijo de Dios, pero en el fondo, en el interior, ser alguien completamente diferente. Eso es hipocresía. Envidia tiene que ver básicamente con resentir en el interior la prosperidad de otras personas. Aparece allá en Tito 3:3. Tito 3:3, donde hay distintos listados de pecados. Ahí tú vas a observar acerca de lo que es la envidia. Y todas las detracciones, es una palabra interesante, es una palabra que denota un sonido onomatopéyico. ¿Ha observado estos sonidos que se describen a veces con distintas formas? Detracciones básicamente es como lo que podría ser un susurro, una expresión en silencio para poder hablar de lo que es el chisme y la murmuración. Tiene que ver con básicamente calumniar el carácter de alguien. ¿Y por qué Pedro menciona esto? Bueno, porque recuerde usted que los mismos receptores de esta carta estaban siendo calumniados. Estaban siendo difamados por el Imperio Romano. Tú vas a observar eso en 1 de Pedro 2:12, 1 de Pedro 3:16, donde nos dice que las personas calumniaban su conducta en Cristo. Estaban diciendo algo que ellos no habían hecho. Ustedes, hijos de Dios, no deben hacer lo mismo. Eso, ustedes deben vivir de manera diferente. Ahora, mis amados, sin importar cuál sea el pecado, todos estos tipos de pecados, a través de la palabra de Dios, pueden ser trabajados en nuestra vida y quitados. Renunciar a nuestra corrupción. Cuando tú abrazas la palabra de Dios, vas a ver de verdad, mi querido hermano, cómo Dios te va alejando del pecado en tu vida espiritual. Y eso, mis queridos, es algo que todo creyente que realmente ha tomado la importancia de la palabra, lo ha experimentado y lo puede decir que eso es verdad. Por la palabra de Dios, mis amados, ocurre algo impresionante en nuestra vida y en nuestro corazón. El que antes probablemente garabateaba a la esposa o al esposo, ahora vive diferente. El que antes andaba con chismes y murmuración, ya lo deja de hacer. El que antes simplemente buscaba envidiar las cosas de los demás, andar con mentiras, ahora vive diferente. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis amados, la que tiene el poder para lograr algo que nadie más puede hacer. Tú observas Salmo 119, verso del 9 al 11, y es interesante esta expresión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué cosa? Para no pecar contra ti. ¿Has hecho ese ejercicio, mi querido? Porque esto es fácil citarlo. Pero has hecho el ejercicio de memorizar textos en tu vida que tengan que ver con tu área de pecado con la cual tú estás luchando. Amado hermano, ahí tú ves el poder de Dios obrando en tu vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es verdad, amados. Eso es lo que Dios hace por su palabra. Tuve un hábito en un tiempo y lo sigo haciendo el día de hoy de hacer tarjetas con versículos a los cuales yo acudo regularmente. Y cuando los veo se emociona mi corazón de ver cómo en algún momento en particular esos textos cambiaron mi vida. Amado hermano, eso tú lo puedes hacer, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu corrupción pecaminosa. No importa cuál sea el pecado, con la palabra de Dios tú puedes cambiar. Aquí está el poder de Dios. Juan 17:17, el Señor cuando oró por sus discípulos, Él dijo lo siguiente, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Es verdad. Con tu palabra ellos van a ser santificados, van a ser apartados de pecado. Con tu palabra. Por eso, mis amados hermanos, no puede existir una iglesia que no predique la palabra de Dios. Una iglesia que desestima la palabra de Dios y la reemplaza por un show, por espectáculos, esa fue una iglesia que desde ese momento comenzó a morir. Donde no se predica la palabra, ya no puede haber vida de Dios ahí. No hay poder de Dios. Se convierte en un grupo de personas que se juntan y pasan un buen tiempo social, pero eso ya deja de ser iglesia. Porque la iglesia se construye o se destruye por la predicación de la palabra. Hebreos 4:12 es un texto que probablemente es el texto que con mayor poder nos muestra
¿Cuál es el impacto que tiene la palabra de Dios? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis queridos, la palabra de Dios no va hacia nuestra conducta, como muchos consejeros que parecen cristianos hoy tratan de hacerlo, apuntar a la conducta para que tú cambies tu forma de actuar. No, la palabra de Dios va al centro de operaciones de nuestra vida, a nuestro corazón. Es viva y eficaz y penetra hasta nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y desde ahí la palabra de Dios nos transforma. Jonathan Edwards escribió, la palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu es el principal medio para matar el pecado y hacer que el alma viva. ¿Puede decir amén a eso? Amados hermanos, aquí está el poder de Dios. El poder de Dios está en su palabra. Y aunque a veces no lo considero tanto, y aunque a veces siento que Dios no habla mucho un día domingo, cuando asisto y todavía estoy un poco frío, mi querido, tienes que seguir asistiendo, tienes que seguir permaneciendo, porque ahí la palabra está actuando en tu vida. Aunque no recuerdes en detalle el bosquejo de la predicación, aunque no recuerdes todos los detalles de lo que se habló, Dios está trabajando en tu vida. ¿Has experimentado en tu propia vida cómo la palabra de Dios ha trabajado en aquellas áreas en tu vida y en tu corazón? ¿Has considerado que solo a través de la palabra de Dios ahí está el poder de Dios para transformar tu vida? Ahora bien, ya hemos observado que la palabra de Dios nos hace apartarnos del pecado. Pero ¿qué es entonces lo que debemos seguir? Bueno, eso nos lleva a la segunda verdad, mis queridos hermanos, que nosotros debemos considerar para abrazar la palabra en medio del dolor. Y es que por la palabra no solamente renunciamos a nuestra corrupción, sino que también en segundo lugar recibimos nuestro crecimiento. Por la palabra no solamente renunciamos a nuestra corrupción, sino que en segundo lugar recibimos nuestro crecimiento. Mire el verso 2. Dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis para salvación. No solamente, mis queridos, por la palabra renunciamos a nuestra corrupción, sino que también en segundo lugar por la palabra recibimos nuestro crecimiento. Desechamos el pecado, pero hay algo que hacemos, crecemos por la palabra. El texto nos muestra acá esta segunda verdad. ¿Y qué nos dice? Nos dice la palabra del Señor que como un niño recién nacido que desea, que anhela la leche espiritual no adulterada, de la misma manera nosotros, usted y yo, hijos de Dios, debemos desear la palabra de Dios. Ahora yo no sé si a usted le llama la atención esta expresión leche no adulterada, leche espiritual no adulterada. ¿Hay alguna palabra que sea adulterada? Bueno, si usted recuerda, capítulo 1 termina al final mostrándonos de que está hablando de la predicación que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, de lo que habla es de la predicación fiel de la Escritura. La predicación que viene de parte de Dios hacia nosotros. La predicación fiel, es decir, la verdad de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es pura, es perfecta. Nos basta leer el Salmo 19, versos del 8 al 10, donde dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El salmista en el Salmo 119, 140 dijo, sumamente pura es tu palabra y la ama a tu siervo. No hay imperfecciones en ella, no hay contradicciones en ella. Es la palabra que proviene de Dios. La palabra de Dios, mis amados, es perfecta. Yo no sé, ustedes, bueno, yo trabajando como profesor en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, pareciera que el mejor argumento que los alumnos me decían en contra de la palabra es, pero profesor, la Biblia fue escrita por hombres. Y ellos sin saberlo me estaban diciendo justamente el mayor argumento para creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Y yo les decía, si ustedes toman a 4 alumnos acá, si yo tomo a 4 alumnos y les digo, escriban un informe acerca del amor, la próxima semana en este mismo horario les voy a pedir ese informe. Y la pregunta es, ¿creen que escribirían de lo mismo? Claramente que no, porque cada uno ha tenido experiencias diferentes acerca del amor. Bueno, y yo les decía, ¿cómo ustedes explican que en un tiempo de 1600 años
40, no 4, sino 40 escritores hayan escrito en unidad, en la misma dirección y sin contradicción. O es una increíble coincidencia, o este libro es la palabra de Dios. Mis queridos, la palabra de Dios es perfecta. No hay contradicción. Moisés no conoció al apóstol Juan, escribieron en tiempos muy diferentes, pero todos escribieron en armonía porque hay un autor detrás que es el Señor, que ha utilizado instrumentos humanos para dejar registrado tal cual lo que Él quería registrar, su palabra. Mi querido hermano, algo que caracteriza a esta palabra no adulterada es que justamente es pura, es perfecta. Esa es la palabra del Señor y esa palabra pura y perfecta es la que nos ayuda a crecer para salvación o santificación en la idea, para crecer en nuestra madurez cristiana. Si tú observas y llegas hasta el final de Segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 18, la segunda carta de Pedro tiene un énfasis en el conocimiento y va a terminar diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, si hay algo natural que debe pasar en un hijo de Dios que pasa de muerte a vida, es que debe sí o sí crecer. De hecho, en el aspecto natural, físico, si un niño no está creciendo, hay un problema. Mis queridos, lo natural es que todo hijo de Dios crezca. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 cuando él está haciendo un discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto? Él va a decir, os encomiendo a Dios. Se estaban despidiendo, aquí van a llorar en la playa, no van a verse nuevamente según lo que dice el texto, estaban tristes porque no iban a volver a ver su rostro. Os encomiendo a Dios, les dice Pablo, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo me voy, probablemente no nos vamos a volver a ver, pero ustedes van a crecer no por mí, sino por la palabra de Dios. Amado hermano, es la palabra de Dios lo que lleva a un hijo de Dios a crecer espiritualmente. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, verso 6 de su primera carta, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mi querido hermano, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido si miramos hace un año atrás? Fíjate en un año atrás, en esta misma altura del año, ¿cuánto has crecido en este año? ¿Haces periódicamente esa evaluación? ¿Tienes la costumbre de durante el año en algún momento hacer la evaluación? ¿He crecido realmente en mi conocimiento de la palabra? ¿He aprendido algo nuevo de la palabra de Dios durante este año? ¿He aumentado mi conocimiento de Dios? ¿Tengo más pasión por Dios, por su palabra? ¿He memorizado nuevas porciones de las Escrituras? ¿He mejorado mi comprensión de doctrinas bíblicas? Si el año pasado luchaste con la lectura de la Biblia, este año mejoraste un poco. No estás tan bien, pero mejoraste. ¿Has crecido? ¿Has crecido durante este año? Si el año pasado fue un año de inconstancia en asistir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, ¿ha sido este año un poco mejor? ¿Has crecido en tu conocimiento de Dios, de su palabra? Mis queridos, qué triste, no hay nada más triste que un cristiano que no crece. Es triste para mí volver a visitar la iglesia de donde fuimos encomendados con mi esposa y observar hermanos que están de la misma manera que hace 10, 15 años atrás. Y les vuelvo a preguntar, ¿y cómo están? ¿Y en qué están? Y es igual su vida. Y no crecen. Y lo mismo. Y está en lo mismo. Mis queridos, un cristiano debe avanzar en su vida, debe crecer. Si tú vas conmigo allá a Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, me imagino que tú has leído este texto, el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14, es interesante que el apóstol, que aquí no sabemos quién es el escritor, pero va a escribir hacia los hebreos justamente a personas, hermanos que estaban siendo debilitados en su fe, que pareciera que no querían avanzar mucho más. Y justamente tenemos acá probablemente a creyentes de 35 años más o menos, de 30 a 35 años de creyentes, de hijos de Dios. Lo que yo esperaría de alguien de esa edad es que probablemente ya me esté ayudando con algunas cosas, ¿o no? Si yo tengo en casa a alguien que es un preadolescente o un adolescente, ya espero que me ayude con algo,
Ya espero que esté ayudando probablemente a los que vienen detrás. Bueno, algo está pasando acá en Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, que hay creyentes que no están creciendo. Y esto le han llamado muchos el síndrome de Peter Pan. No sé si ha escuchado este personaje de las películas, ¿verdad? Que su característica o su virtud era que no crecía. Bueno, eso en las películas es una virtud, pero es un desastre en la vida espiritual. Alguien que no crece, que no avanza en su vida. Dice Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, dice la palabra del Señor acerca de esto, acerca del sumo sacerdocio de Melquisedec, es lo que dice ahí. Tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué cosa? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis amados hermanos, qué triste eso. Creyentes, hijos de Dios, que no están creciendo, que no están avanzando en su fe, inmaduros en su fe. Y de hecho, no solamente que ya debieron haber crecido, ellos mismos deberían estar discipulando a otros, deberían estar enseñando a otros si no crecen. Y otra vez tengo que volver a repetirle las mismas cosas. Obviamente una carne no la pueden digerir porque todavía están en la leche. Esto es como los niños, ¿verdad? Que están aprendiendo probablemente las palabras, las letras. Todavía están en el lale, lilo, lu. Y yo le quiero enseñar acerca de los adjetivos, los sustantivos. Quiero avanzar un poco, pero todavía están pegados allá. Esa es la frustración de este hombre. Ustedes no crecen, ustedes no han avanzado en su vida. Eso es un estancamiento, es una inmadurez espiritual, una falta de crecimiento. Y mis queridos, la inmadurez agota. La inmadurez agota. Yo no sé cómo terminan las madres de pequeños chicos, cómo terminan los padres, pero la inmadurez agota. Repetir una y otra vez las mismas cosas para que sigan haciendo las mismas cosas, eso agota. El no entender, el hacer pataletas, el no entender las instrucciones, el volver a repetir lo mismo, agota. La inmadurez agota. Y mis queridos hermanos, ¿qué es lo más terrible de alguien que no crece? Se estanca y un agua estancada se pudre. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza a pudrir a los demás. Eso pasa en una iglesia cuando hay alguien que no crece. Estamos todos en sintonía tratando de avanzar, pero el otro que no crece todavía está estancado con las mismas cosas, haciendo problemas donde no los hay. Y no crece, y no avanza. La inmadurez agota. Cristianos inmaduros estancan una iglesia. Cristianos inmaduros producen justamente esto, que la iglesia no avance. Mis queridos, ¿cómo crecer de esta forma? O mejor dicho, ¿por qué no crezco? ¿Sabes qué, mi querido? Es porque tú realmente no estás deseando la palabra. No estás deseando la palabra de Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿cuánto tiempo diario pasas con la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas mirando redes sociales, haciendo otras prácticas en tu vida? Compáralo con el tiempo que pasas en la palabra de Dios. Y a veces la excusa, siempre la misma excusa es, no tengo ¿qué? Tiempo. Mis amados hermanos, eso es una mentira. Siempre tienes tiempo para hacer lo que te gusta. Siempre tienes tiempo para hacer aquellas cosas que te gustan hacer. Pero ¿por qué no hay tiempo para Dios? ¿Por qué no hay tiempo para la palabra? ¿Cuánto tiempo, mi querido, dedicas diario para crecer a través de la palabra de Dios? Porque si no inviertes en la palabra, difícilmente vas a crecer. Yo animo a algunas hermanas que a veces me dicen, yo tengo mala memoria, pero es interesante que cocinan súper bien y tienen buena memoria para las recetas. Bueno, esa buena memoria tienen que orientarla también hacia la palabra. No es que no tengan buena memoria, es que deben ejercitarse más probablemente, pero usted debe memorizar la palabra, usted debe estudiar la palabra porque ahí está la vida de su alma. No puede desestimar la palabra de Dios. Ahora bien, es posible que alguien que no crece es en realidad alguien que nunca realmente ha nacido de nuevo. Eso puede ser una posibilidad.
alguien que realmente no ha pasado de muerte a vida y por lo tanto no ha crecido. Y esto nos lleva justamente a la tercera verdad que debemos considerar para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos desear la palabra. Y es que no solamente por la palabra renunciamos a nuestra corrupción, no solamente por la palabra recibimos nuestro crecimiento, sino que en tercer lugar, mis amados hermanos, por la palabra recordamos nuestra conversión. Mire lo interesante que dice al final el verso 3. Dice la palabra del Señor: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere mostrar el apóstol Pedro acá? Quiere mostrarnos que la tercera verdad para fortalecer nuestro deseo por la palabra es recordarnos que a través de esa palabra Dios nos ha mostrado que Él es bueno. Dios nos ha mostrado sus bendiciones que nos ha dado a través de la salvación que ya Pedro ha descrito en las porciones anteriores. Dice el texto: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La bondad del Señor. La palabra experimentar, la palabra gustado tiene que ver con experimentar, con comer, gustar, probar. Esa es la idea. No como saber algo, no, es que lo experimenté. El apóstol Pedro apela a aquella obra de la salvación que Dios hizo en los creyentes, en los hijos de Dios, cuando pasaron de muerte a vida por la palabra de Dios y ellos gustaron, experimentaron que a través de la palabra de Dios, Él es bueno. Salmo 34:8, que es probablemente donde está citando Pedro estas palabras, dice la palabra del Señor: gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Dichoso el hombre que confía en Él. Mis queridos hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando comemos algo bueno, generalmente lo que nosotros hacemos es una expresión de qué bueno está esto. Qué bueno lo que estoy disfrutando, lo que estoy comiendo, está buenísimo. Eso es lo que Pedro está apelando. Sigue con esta idea del alimento espiritual, con la leche espiritual. Ustedes gustaron, ustedes probaron, experimentaron la obra de la salvación a través de Dios, a través de Cristo. Por lo tanto, saben por experiencia que eso es bueno. Ustedes han visto que Dios es bueno. Ahora bien, ¿por qué Pedro habla de esto en un contexto de personas que están sufriendo? ¿Saben qué es lo que pasa, mis amados? Es que cuando sufrimos se nos olvida ¿qué cosa? Que Dios es ¿qué? Que Dios es bueno. Generalmente nos cuesta cantar de la bondad de Dios, nos cuesta decir que Dios es bueno, nos cuesta incluso leer que Dios es bueno cuando estamos padeciendo. ¿Cuánto más cuando alguien está padeciendo injustamente? ¿Es bueno Dios realmente? Cuando sufrimos, cuando padecemos estas situaciones, mis amados, nos cuesta creer que Dios sea bueno. Pero el apóstol Pedro está diciendo: queridos, recuérdense que ustedes ya gustaron a Dios, ya gustaron la bondad de Dios. ¿Cómo alguien puede gustar la bondad de Dios? Bueno, eso ocurre a través de la obra de la salvación. ¿Dónde se nos habla de Dios como alguien bueno en esencia? Un salmo que todos nosotros quizás hemos memorizado alguna vez. Salmo capítulo 23, versos del 1 al 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En este texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, ¿el qué cosa? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Probablemente este pasaje, este salmo venía a la mente de los receptores de esta carta, recordando que justamente Jehová es bueno. Pero si miramos toda la Escritura, ¿quién es realmente el buen pastor? Si llegamos a Juan capítulo 10, vamos a observar que justamente el Señor Jesús va a hacer referencia a Él mismo como el buen pastor. Capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor?
El buen pastor su vida da por las ovejas. Amados hermanos, cuando usted escucha que Dios es bueno, en definitiva, ¿qué debe pensar? Esa bondad ha sido reflejada de manera máxima en la persona y la obra de Cristo, el buen pastor. Él es bueno. Juan 10, del 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo las conozco y pongo mi vida por las ovejas. Amados hermanos, eso es la bondad de Dios. No solamente que Dios hace las cosas que a mí me gusta que haga, es que Dios en algún momento mostró su bondad en tu vida, proveyendo a un Salvador, a Cristo el Señor, el buen pastor, tu buen pastor que dio su vida por ti. ¿Has gustado esa benignidad de Dios? ¿Has gustado la benignidad del Señor? No hay otra forma de gustarla si no es por la palabra de Dios. Mi querido hermano, si tú eres un hijo de Dios, tienes un buen pastor. Él es bueno. Tienes vida eterna. No vas a perecer jamás. Nadie te puede arrebatar de su mano. Has gustado la benignidad de Dios. Has gustado que Él es bueno. Él es bueno contigo. Él te ha mostrado su amor, Él te ha rescatado. Primera de Pedro 1:3 comenzó diciéndonos, bendito el Dios, Él es digno de alabanza porque Él ha sido bueno. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que se nos habla de la obra de la salvación, debo terminar alabando a Dios porque Él es bendito, porque Él es bueno. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno en nuestras vidas. Y mis queridos, eso lo gustamos a través de la palabra de Dios. Decía Spurgeon, la bondad de Dios es algo que solo podemos apreciar y de lo que solo podemos cerciorarnos a través de la experiencia personal. El banquete de suculentos manjares está dispuesto delante de nosotros. Un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dichoso el hombre que se acoge a él. Pues a menos que hagamos esas bendiciones de la gracia de Dios y participemos en ellas, viviéndolas en nuestro interior de una manera viva y real, la dulzura de tales manjares nos pasará desapercibida y quedará ignorada. Y eso es lo que pasa. Tú no lees la palabra, tú no recuerdas que Dios es bueno. Tú no recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, no recuerdas tu conversión, no recuerdas la bondad de Dios. Mi amado hermano, qué mejor que abrazar la palabra de Dios en medio del dolor. Hay un testimonio de una mujer llamada Jennifer Rothschild. Jennifer era una adolescente llena de sueños, amaba el arte, el diseño, la lectura, pero a los 15 años le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que la dejaría completamente ciega. En poco tiempo perdió la visión. El mundo que antes era de color, letras, movimiento y bellezas se volvió una oscuridad total. Jennifer creció en un hogar cristiano, pero cuando se quedó ciega comenzó a dudar profundamente de que Dios era bueno. Pensaba, ¿cómo puede un Dios bueno permitir esto? Si Dios me ama, ¿por qué me arruinó la vida? La Biblia que antes le gustaba leer se volvió un libro lejano. Su oración se apagó. Pero en medio de su angustia, un día una amiga le leyó el Salmo 119, verso 71, que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y esto golpeó su corazón. Le sonó absurdo al principio, pero empezó a memorizar versículos y la palabra poco a poco comenzó a sanar su corazón. Comenzó a ver algo que antes no veía sin ver. Con el tiempo Jennifer llegó a decir, perdí la vista, pero gané visión. Comprendí que Dios es bueno no porque me dé una vida cómoda, sino porque Él es fiel, está conmigo y me ha dado a Jesús. Amado hermano, en Él está toda la bondad de Dios para tu vida. Probablemente estás sufriendo hoy, probablemente hoy estás llorando por los momentos difíciles, pero Dios es bueno y eso lo ves reflejado por la palabra de Dios. Amado hermano, eso te debe llevar a abrazar la palabra porque ahí vas a experimentar que Dios es bueno. ¿Estás sufriendo hoy? ¿Has dudado de la bondad de Dios? Mi querido, abraza la palabra de Dios y observa que Él ha sido bueno en tu vida. Textos preciosos, mi querido.
que Dios puede utilizar hoy para animar tu vida. Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Lamentaciones 3 del 22 en adelante, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, bueno es Jehová para los que en Él esperan, el alma que le busca. Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos desarrollar una pasión por la palabra en medio del dolor? La palabra te ha mostrado 3 verdades que nos ayudan a fortalecer nuestro deseo por la palabra. En primer lugar, mis queridos hermanos, la primera verdad, por la palabra renunciamos a nuestra corrupción. Abraza la palabra, porque a través de ella vas a poder renunciar a las prácticas pecaminosas de tu vida. Por la palabra, mis queridos, recibimos nuestro crecimiento espiritual. No hay otra forma de crecer sin la palabra de Dios. Abraza la palabra, porque a través de ella vas a crecer en medio del dolor. Pero abraza también la palabra, porque a través de ella vas a recordar que Dios es bueno y ha obrado en tu vida para salvación. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me impactó, solamente para cerrar, me impactó el testimonio de una mujer. Creo que esto me impactó sobremanera cuando leí un libro que se llamaba Sea agradecido. Y el prólogo lo escribió, la primera línea me impactó porque lo escribió una mujer tetrapléjica. Y la primera línea ya me impactó, dije, ¿cómo esta mujer está haciendo el prólogo de un libro que dice Sea agradecido? Es interesante que a los 17 años esta mujer, Johnny, que es muy conocida en muchos libros, en un accidente de clavado quedó tetrapléjica. En un instante perdió la movilidad de su cuerpo, sus sueños y por momentos las ganas de vivir. Pasó por una profunda depresión, pero es interesante que Johnny ha sido un ejemplo para muchos acerca de lo que es alguien que realmente vive para Dios en medio del sufrimiento y el dolor. Johnny ha pasado más de 50 años en una silla de ruedas, pero no está vencida. Ella es autora, es cantante, pinta con la boca y fundadora de un ministerio que lleva esperanza a personas de discapacidad en más de 50 países. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo alguien pudo realmente vivir de esa forma? La leche espiritual de la palabra. Ella misma lo dijo. Cuando el sufrimiento grita y todo parece perder sentido, ella dijo estas palabras: la palabra susurra, Dios sigue aquí. Cuando el sufrimiento grita y todo parece perder sentido, la palabra te susurra, Dios sigue aquí. Mi querido, yo no sé qué estás sufriendo, qué estás padeciendo hoy, pero es la misma palabra que puede realmente sanarte en medio del dolor. Amado hermano, amada hermana, abraza la palabra. No solamente en los días fáciles, sobre todo en los días difíciles, en los días que cuesta avanzar, en los días que no hay deseo, en los días que no quiero. Abraza la palabra en medio del dolor. Ahí está la vida de tu alma. Querido hermano, cuando el sufrimiento está gritando, la palabra te va a susurrar, Dios está ahí. Dios es bueno. Dios está contigo. Mi querido, abraza la palabra en medio del dolor, porque a través de ella vas a renunciar a tu corrupción. A través de ella vas a recibir crecimiento. A través de ella vas a recordar que Dios es bueno en tu vida. Amén. Vamos a orar. Y así con sus ojos cerrados me gustaría preguntar, hoy Dios ha hablado a través de su palabra. Hoy te ha dicho el Señor, abraza la palabra en medio del dolor. Yo no sé cuál sea la condición con la cual tú llegaste hoy. Yo no sé si hoy estás sufriendo y hoy estás padeciendo, hoy estás llorando.
Yo no sé qué es lo que estás atravesando este día, pero sí puedo decirte con certeza, esta misma palabra es la que puede hoy sanar tu corazón. Esta misma palabra, querido hermano, querido amigo, es la que puede dar vida a un muerto. Esta palabra es la que tú necesitas hoy. Y hoy el Señor te ha dicho, abraza mi palabra. ¿Qué mejor para un hijo de Dios que aferrarse a la palabra de Dios en momentos difíciles, tormentas en nuestra vida? Pero ¿será que probablemente tú has llegado acá y no tienes la seguridad de que realmente seas un hijo de Dios? ¿Será que tú has venido aquí a este lugar y realmente no sabes si has pasado de muerte a vida? ¿Sabes qué? Yo quiero invitarte hoy a que tú te rindas delante del Señor en arrepentimiento y fe y clames hoy para que Él te perdone. Él es bueno. Él ha provisto a un buen Salvador, un buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Pero la pregunta es, ¿te has rendido delante de Él en arrepentimiento y fe? Hoy puede ser el día en el que realmente tú puedas pasar de muerte a vida. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si clamas hoy por su perdón, el Señor te dice en su palabra, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y para ti, querido hermano, querida hermana, ¿te estás aferrando a la palabra en medio del dolor? ¿Es la palabra de Dios realmente tu tesoro, tu deleite, tu pasión? Si no es así, humíllate hoy. Confiesa tu pecado delante del Señor y comienza de nuevo. Si has desestimado la palabra, si has ido en pos de otras cosas que para ti han sido más importantes, díselo hoy al Señor. Señor, yo quiero humillarme delante de ti. Quiero amar tu palabra. Sabes que esa es una petición tan hermosa, porque es lo que Dios quiere que pidas. Pídele al Señor pasión por su palabra. Pídele amar su palabra. Humíllate hoy delante de Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque solamente a través de tu palabra tenemos consuelo en nuestra vida. Tú envías tu palabra y sanas. Gracias, Padre, porque a través de ella, Señor, reconocemos que podemos renunciar a nuestra corrupción. A través de tu palabra, Señor, podemos recibir un crecimiento espiritual. Y a través de ella, Señor, recordamos cuán bueno tú has sido a través de la obra de la salvación en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy quiero rogarte, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Somos tan inconsistentes, Señor. ¿Cuántas veces deseamos otras cosas, Señor, y no anhelamos tu palabra, Señor? No deseamos, Señor, pasar tiempo contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a comenzar de nuevo, Señor, y a abrazar tu palabra en medio del dolor, Señor. Porque ella es un consuelo, un abrigo, un refugio en medio de nuestras tormentas, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de ella. Te alabamos y te adoramos, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, buen Dios. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.